¿Crees que Dios todavía habla a los jóvenes de hoy? ¿Qué pasaría si te dijera que un adolescente murió por unos minutos y regresó con un mensaje urgente de Jesús sobre el fin de los tiempos? Ahora, escucha esta asombrosa historia. Me llamo Daniel y tengo 17 años. Vivo en Brisbane, Australia, con mis padres y mi hermana menor, Emma. Siempre he sido un chico normal, apasionado por el surf y el cricket, con una vida tranquila rodeado de mi familia y amigos de la iglesia. Crecí en un hogar cristiano donde mis padres me enseñaron desde pequeño a amar a Dios y a confiar en Jesús en toda circunstancia. Nunca imaginé que algo extraordinario me pudiera pasar, pero todo cambió una mañana de noviembre que transformó por completo mi vida y mi comprensión del plan de Dios para estos últimos días. Era un soleado martes 27 de noviembre y estaba emocionado porque por fin tenía un día libre de clases para ir a surfear a Gold Coast con mis amigos. El mar estaba perfecto esa mañana, con olas que parecían hechas especialmente para nosotros. Me desperté temprano, preparé mi tabla. Me puse el traje de neopreno y salí de casa después de abrazar a mi madre y prometerle que tendría cuidado. Siempre se preocupaba cuando iba a surfear, pero me encantaba la sensación de libertad que me daba el mar. Conducía mi vieja camioneta por las carreteras de la costa, escuchando música y pensando en lo increíble que sería coger esas olas gigantes que mis amigos habían mencionado en el chat. El sol brillaba con fuerza. El cielo era de un azul sin nubes y todo parecía perfecto. Estaba a solo unos kilómetros de la playa cuando todo cambió en una fracción de segundo. Un camión cargado perdió el control en la curva y se metió en mi carril. No tuve tiempo de desviarme. El impacto fue tan violento que sentí que el mundo entero había explotado a mi alrededor. Oí el ensordecedor sonido del metal retorciéndose, el cristal rompiéndose en millones de pedazos, y entonces todo quedó oscuro y en silencio. El dolor que sentí en los primeros segundos fue indescriptible, como si cada célula de mi cuerpo gritara a la vez. Pero entonces, de repente, el dolor simplemente se desvaneció. Sentí una ligereza extraordinaria, como si hubiera dejado de cargar con un peso inmenso que ni siquiera sabía que llevaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que flotaba sobre mi propio cuerpo, mirando hacia abajo y viendo la horrible escena del accidente. Pude ver mi camioneta completamente destruida, mi cuerpo atrapado entre el metal retorcido y la gente comenzando a congregarse. Escuché sirenas a lo lejos, cada vez más fuertes. Los paramédicos llegaron corriendo y comenzaron a trabajar frenéticamente para sacarme de los escombros. Los vi colocar mi cuerpo sin vida en una camilla y comenzar a realizar los procedimientos de emergencia. Fue extraño ver todo eso y no sentir miedo ni desesperación. Al contrario, sentí una profunda paz que nunca antes había experimentado. Entonces comencé a ascender más y más, dejando atrás la escena del accidente. Pasé por lo que parecía un túnel de luz brillante, pero no era una luz común y corriente que daña la vista. Era una luz viva y vibrante, llena de amor y calidez. Cuanto más subía, más me envolvía esa luz, y podía sentir oleadas de paz y alegría que me inundaban. Todas las preocupaciones de mi vida terrenal simplemente se desvanecieron, y solo quedó una abrumadora sensación de finalmente estar en casa. Al desvanecerse la luz, me encontré en un lugar de una belleza indescriptible. Era como un jardín celestial donde todo brillaba con una luminosidad única. Los colores eran más vibrantes que cualquier cosa en la tierra. Flores que nunca había visto exudaban fragancias que conmovieron no solo mi olfato, sino también mi alma. Árboles majestuosos se extendían hacia un cielo dorado, y una sensación de eternidad llenaba cada centímetro de aquel lugar sagrado. Fue entonces cuando lo vi. Jesús caminaba hacia mí, y en el momento en que mis ojos se encontraron con los suyos, supe al instante quién era. No había duda. Su presencia emanaba un amor tan profundo y puro que hacía que todas las definiciones humanas de amor palidecieran en comparación. Era alto, vestía una túnica blanca que brillaba suavemente y sus ojos reflejaban toda la sabiduría y la compasión del universo. Cuando me sonrió, sentí como si todos los momentos felices de mi vida ocurrieran simultáneamente. Daniel, dijo, y su voz resonó en todo mi ser. No fue solo un sonido audible, sino una vibración que tocó cada parte de mi existencia espiritual. Te traje aquí porque hay algo crucial que mis hijos necesitan saber. Algo llegará en diciembre que pondrá a prueba la fe de todos en la tierra, y necesito que les adviertas. Tu corazón es joven y puro, y los jóvenes aún pueden oír mi voz con claridad cuando los adultos ya han aprendido a dudar. Antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, Jesús extendió su mano hacia mí. Al tocarla, sentí una corriente de energía y amor fluyendo a través de mí.
Al instante fuimos transportados a un lugar elevado desde donde podíamos observar toda la Tierra. Era como estar en la cima de la montaña más alta del universo, pero con una vista clara de todo lo que sucedía en cada continente, en cada país, en cada ciudad. Lo que me mostró a continuación me llenó el corazón de tristeza y urgencia. Vi una terrible enfermedad que se propagaba rápidamente por el mundo. Comenzó en regiones distantes, pero en cuestión de días había llegado a Australia, Europa, América, Asia y África. Personas de todas las edades enfermaban, con síntomas graves que desconcertaban a los médicos. Los hospitales estaban abarrotados, familias enteras estaban devastadas. El pánico se extendió tan rápido como la propia enfermedad, y el mundo se sumió en un caos sin precedentes. Entonces, cuando la situación parecía desesperada, vi a líderes mundiales aparecer simultáneamente en todas las pantallas de televisión, computadoras y teléfonos inteligentes. Anunciaron con expresiones serias pero esperanzadas que la ciencia había obrado un milagro sin precedentes. En tiempo récord se había desarrollado una cura definitiva. No solo un tratamiento, sino una solución permanente que erradicaría por completo la enfermedad y protegería a la humanidad para siempre. Vi multitudes de todo el mundo estallar en celebración. La gente lloraba de alivio en las calles. Las familias se abrazaban con renovada esperanza. Las iglesias celebraban servicios de acción de gracias, alabando a Dios por conceder esta solución a través de la medicina moderna. Líderes religiosos de todas las denominaciones emitieron declaraciones animando a sus seguidores a recibir este don que salvaría a la humanidad. El consenso era universal. La ciencia había salvado al mundo, y rechazar esta cura no solo sería insensato, sino también egoísta. Pero entonces Jesús descorrió el velo espiritual y me mostró la realidad oculta tras lo invisible. Vi sombras oscuras, entidades demoníacas con brillantes ojos rojos, moviéndose invisibles entre la multitud. Estos espíritus malignos susurraban mentiras al oído de la gente, reforzando la ilusión de seguridad y salvación. Celebraban a cada persona que se convencía de que esta medicina era la respuesta que habían estado esperando. Daniel, dijo Jesús con voz cargada de dolor, lo que llaman sanación no es medicina en absoluto, es veneno disfrazado de salvación. Este es el método que siempre usa el enemigo para hacer que el mal parezca bueno y las mentiras verdaderas. Esta sustancia no fue creada para sanar cuerpos, sino para destruir almas. Contiene tecnología diseñada específicamente para cortar la conexión espiritual entre mis hijos y yo. Me mostró laboratorios secretos, ocultos en lugares subterráneos donde científicos trabajaban en proyectos cuya existencia el público desconocía. Vi cómo esa sustancia se había desarrollado durante décadas, esperando el momento perfecto para su implementación global. No fue una respuesta precipitada a una crisis, sino la culminación de un plan meticulosamente orquestado por quienes habían vendido su alma al reino de las tinieblas. La sustancia contenía nanotecnología avanzada que, una vez introducida en el cuerpo humano, iniciaría un proceso irreversible de modificación del ADN. Pero el objetivo no era meramente físico. Jesús reveló que esta tecnología había sido diseñada específicamente para corromper la esencia espiritual que conecta a cada persona con el Creador. Quienes recibieran esta sustancia seguirían viviendo, caminando, hablando y realizando sus actividades cotidianas. Pero su parte más preciada, esa chispa divina que permite la comunión con Dios, se extinguiría para siempre. Vi que esto ocurriría a mediados de diciembre, unos días antes de Navidad. La ironía era cruel. Durante la época en que el mundo celebra el nacimiento de Jesús, millones de personas estarían cortando inconscientemente su conexión eterna con Él. Jesús me mostró que muchos de sus verdaderos seguidores serían engañados porque el miedo a la muerte física vencería su fe en la protección divina. Vi iglesias enteras, pastores sinceros pero engañados, aconsejando a sus congregaciones que aceptaran la sustancia en nombre del amor al prójimo y la responsabilidad social. Pero hay esperanza, Daniel, continuó Jesús poniendo su mano suavemente sobre mi hombro. Enviaré advertencias a quienes tengan oídos para oír. Algunos recibirán sueños proféticos que mostrarán la verdad tras la ilusión. Otros sentirán una profunda inquietud cada vez que se mencione el tema. Y algunos jóvenes como tú recibirán visiones claras para advertir a sus familias y comunidades. Por eso elegí a un joven para este mensaje. Los niños y adolescentes aún poseen la fe sencilla y pura que no ha sido corrompida por el cinismo del mundo adulto. Jesús me mostró entonces detalles específicos sobre cómo se desarrollaría el engaño. El 15 de diciembre, todas las cadenas de televisión, estaciones de radio y plataformas en línea transmitirían simultáneamente el mismo mensaje. Líderes de todas las naciones aparecerían juntos en una muestra sin precedentes de unidad global.
Sus expresiones serían cuidadosamente calculadas, mostrando una seriedad acorde con la gravedad de la situación, pero también una esperanza radiante por la solución milagrosa que presentarían. Vi cómo preparaban el terreno psicológico días antes del anuncio oficial. Los informes sobre la enfermedad se volvían cada vez más alarmantes, mostrando imágenes inquietantes de hospitales abarrotados, médicos exhaustos y familias en duelo. Aparecían expertos explicando que la tasa de mortalidad aumentaba exponencialmente y que, sin una intervención inmediata, miles de millones de personas podrían morir en las próximas semanas. Se cultivaba cuidadosamente el miedo hasta que la gente estuviera dispuesta a aceptar cualquier solución, por apresurada o poco probada que pareciera. Entonces vendría el anuncio de la salvación. Un médico de renombre internacional, acompañado de representantes de las principales organizaciones sanitarias del mundo, sostendría una pequeña ampolla con pastillas plateadas. Explicaría que estas pastillas contenían nanotecnología médica revolucionaria que no solo curaría la enfermedad actual, sino que también conferiría inmunidad permanente contra futuras pandemias. La sustancia se distribuiría gratuitamente a toda la población mundial en 10 días, una demostración sin precedentes de cooperación y generosidad global. Jesús me mostró las reacciones en todo el mundo. Multitudes se congregaban en plazas públicas, celebrando y abrazando a desconocidos con lágrimas de alivio. Las redes sociales inundaban de mensajes de gratitud y renovada esperanza. Líderes religiosos de prácticamente todas las tradiciones religiosas emitían comunicados oficiales alabando a la comunidad científica y animando a sus seguidores a recibir este don que salvaría a la humanidad. El consenso era casi universal. Dios había respondido a las oraciones mediante el ingenio y la compasión humanos. Pero tras esta fachada de benevolencia, Jesús reveló la oscura realidad. En instalaciones secretas repartidas por todo el mundo, científicos que conocían la verdadera naturaleza de lo que habían creado observaban todo con fría satisfacción. No se trataba de medicinas para curar, sino de sofisticados sistemas de administración diseñados para alterar permanentemente el código genético humano y destruir la capacidad espiritual de conectar con el Creador. La tecnología se había desarrollado durante décadas en programas secretos, a la espera del momento perfecto para su implementación global. También vi que muchos de los involucrados en la distribución de la sustancia desconocían su verdadera naturaleza. Médicos sinceros, enfermeras dedicadas y profesionales de la salud que realmente querían ayudar a la gente serían utilizados como instrumentos inocentes de engaño. Creerían estar salvando vidas mientras, sin saberlo, distribuían destrucción espiritual. Esto lo haría aún más convincente, porque la sinceridad de estas personas sería real y palpable. Jesús me mostró entonces lo que sucedería en las iglesias de todo el mundo. Vi grandes megaiglesias donde pastores famosos subían a los púlpitos el domingo por la mañana después del anuncio. Con la Biblia abierta, citaban pasajes sobre amar al prójimo, proteger a los vulnerables y ser astutos como serpientes. Argumentaban que rechazar la medicina no solo sería una tontería, sino también un pecado, ya que pondría en riesgo a otras personas. Las congregaciones aplaudían, convencidas de que sus líderes espirituales los guiaban correctamente. Vi a un pastor particularmente influyente, a quien reconocí de los programas de televisión que veía mi abuela. Durante su sermón, sostuvo un frasco de la sustancia plateada sobre su cabeza, proclamando que Dios había provisto este milagro mediante la ciencia moderna. La multitud de miles en su santuario estalló en aplausos y alabanzas, muchos de ellos llorando de alegría. Creían sinceramente que su pastor estaba interpretando correctamente la voluntad de Dios para ese momento crítico. Pero mientras observaba esa escena, Jesús volvió a descorrer el velo espiritual y me mostró la realidad invisible. Entidades demoníacas circulaban por el santuario, invisibles a los ojos humanos, susurrando palabras de aliento a cada persona que sentía alivio con la medicina. Estos espíritus oscuros celebraban porque sabían que muchos de estos feligreses estaban a punto de aceptar voluntariamente algo que los separaría de Dios para siempre. Sin embargo, en esa misma congregación vi a personas que sentían una profunda inquietud mientras el pastor hablaba. Estos fieles creyentes no podían explicar por qué, pero algo parecía estar profundamente mal en toda la situación. Observé a algunos marcharse en silencio durante el servicio, sin poder evitar la sensación de que necesitaban orar y buscar la guía divina antes de tomar cualquier decisión. El Espíritu Santo alertaba a quienes permanecían atentos a la voz de Dios. Mi perspectiva cambió para mostrarme lo que sucedía en las familias. Vi hogares donde los padres debatían acaloradamente qué era lo mejor para sus hijos. Algunas parejas estaban al borde del divorcio por esta decisión. Los hermanos dejaban de hablarse. Los hijos adultos cortaban el contacto con los padres que se negaban a aceptar la sustancia.
Amistades de décadas terminaban abruptamente cuando uno de ellos decidía diferente. Observé a una familia en particular donde una joven de 15 años lloraba desesperadamente, rogando a sus padres que le permitieran tomar la medicina porque todos sus amigos del colegio la estaban tomando. Estaba realmente aterrorizada de contraer la enfermedad mortal y morir si no la tomaba. Sus padres, aunque sentían que algo andaba mal en toda la situación, se debatían entre querer proteger a su hija y no querer que los odiara por negarse. Jesús me mostró que esta sería una de las partes más difíciles de toda la prueba. Familias que se amaban profundamente quedarían destrozadas por el miedo y la confusión. Padres que solo querían lo mejor para sus hijos tendrían que tomar decisiones imposibles. Algunos cederían a la presión y permitirían que sus familias recibieran la sustancia, mientras que otros se mantendrían firmes incluso si eso significaba ser odiados por sus seres queridos. El panorama cambió de nuevo para mostrar lo que sucedería en escuelas y universidades. Vi a directores y administradores anunciar que todos los estudiantes tendrían que recibir la sustancia para seguir asistiendo a clases presenciales. Los jóvenes que se negaran se verían obligados a quedarse en casa para recibir educación a distancia, aislados de sus amigos y profesores. Muchos rogarían a sus padres que les permitieran tomarla para no verse separados de su vida social. Jesús reveló algo aún más inquietante. En algunas escuelas, los equipos médicos entraban directamente a las aulas para administrar la sustancia durante el horario escolar. Les decían a los estudiantes que era como cualquier otra vacuna de rutina y que sus padres ya habían dado su consentimiento. Pero muchos padres jamás habrían accedido si hubieran sabido que esto sucedería sin su conocimiento o consentimiento explícito. Vi mi propia escuela en Brisbane, donde los estudiantes hacían fila con entusiasmo en el gimnasio para recibir la sustancia plateada. Mis amigos estaban allí, riendo y charlando, completamente inconscientes del peligro espiritual que corrían. Mi maestra favorita, la señora Robertson, quien siempre había sido amable y alentadora, ayudaba a organizar la fila. La idea de que todas estas personas que conocía y apreciaba estuvieran a punto de ser engañadas me llenó de profunda angustia. Jesús debió percibir mi creciente desesperación porque puso ambas manos sobre mis hombros y me miró fijamente a los ojos. «Daniel», dijo con voz firme pero compasiva, «no tengas miedo. Te muestro estas cosas no para aterrorizarte, sino para que ayudes a salvar a quienes me escuchan. Recuerda que soy infinitamente más poderoso que cualquier plan malvado. Protegeré completamente a quienes confían en mí sin reservas. Ni un cabello de sus cabezas será tocado si permanecen fieles». Entonces me mostró algo que alivió mi corazón roto. Vi grupos de personas reuniéndose en secreto en casas, sótanos y lugares apartados para orar y apoyarse mutuamente durante esos momentos terribles. Eran familias y amigos que habían decidido confiar en Dios por encima de la medicina ofrecida y se ayudaban mutuamente a mantenerse fuertes cuando todos a su alrededor los llamaban tontos o peligrosos. En un hogar, observé a una abuela que les leía historias de la Biblia a sus nietos mientras sus padres trabajaban. Les enseñaba cómo Dios protegió a su pueblo a lo largo de la historia, incluso cuando las situaciones parecían completamente imposibles. Los niños la escuchaban con los ojos muy abiertos mientras ella les contaba las historias de Daniel en el foso de los leones, los 3 hombres que se negaron a inclinarse ante la estatua de oro y cómo Dios envió ángeles para protegerlos cuando permanecieron fieles. Vi a otro grupo de adultos organizando turnos para cuidar a sus hijos y así todos pudieran trabajar, a pesar de que se les prohibía entrar en muchos lugares sin recursos. Compartían comida y dinero con familias que habían perdido sus trabajos por negarse a aceptarlos. Aunque la vida era mucho más difícil para ellos, poseían una paz y una alegría que otras personas no tenían. Jesús sonrió al ver a estos fieles creyentes cuidándose unos a otros. «Vean cómo mi amor se refleja en ellos», dijo. «Cuando las personas deciden confiar en mí en lugar del mundo, les doy todo lo que necesitan. Puede que pierdan sus cómodas vidas, pero ganan algo infinitamente más valioso. Mantienen su conexión conmigo y su esperanza en la eternidad. Esta prueba revelará quiénes me pertenecen de verdad y quiénes solo profesaban una fe superficial. La visión final me mostró lo que sucedería después de que muchas personas recibieran la sustancia y comenzaran a enfermar. Vi hospitales desbordados de pacientes que morían por la misma medicina que supuestamente los salvaría. Médicos y enfermeras estaban confundidos y aterrorizados porque nada de lo que intentaban ayudaba a estas personas a mejorar. Las familias lloraban al ver a sus seres queridos sufrir y morir. La tristeza era tan intensa que podía sentirla físicamente, como un peso aplastante en el pecho. Pero incluso en ese momento terrible, Jesús me mostró que algunas personas eventualmente comprenderían que habían sido engañadas y acudirían a Él en busca de ayuda y perdón. Vi a hombres y mujeres arrodillados junto a camas de hospital,
clamando a Jesús por primera vez en sus vidas. Algunas de estas oraciones desesperadas serían respondidas con sanidades milagrosas, poderosas demostraciones de la misericordia divina que llevarían a aún más personas a la verdadera fe. Ahora es tiempo de que regreses, dijo Jesús mientras la visión comenzaba a desvanecerse a nuestro alrededor. Recuerda todo lo que te he mostrado y compártelo con valentía y amor. No te desanimes si al principio no te creen. Siembra las semillas de la verdad y confía en mí para que crezcan en los corazones adecuados en el momento oportuno. Muchos rechazarán tu mensaje, pero algunos lo escucharán y serán salvos gracias a tu fiel testimonio. Me tomó la cara entre las manos y sentí oleadas de amor fluir por mi cuerpo, más intensas que cualquier otra cosa que haya experimentado. Daniel, fuiste elegido no por ser especial ni por ser más valioso que otros, sino porque tu corazón está abierto y dispuesto. Los adolescentes como tú aún poseen una fe que no ha sido debilitada por el cinismo y la duda del mundo adulto. Tu juventud es tu fortaleza, no tu debilidad. No dejes que nadie menosprecie tu edad ni tu mensaje. Jesús continuó con creciente urgencia en su voz. Cuando llegue diciembre y aparezca la enfermedad, cuando a todos les ofrezcan esta sustancia que parece salvación, recuerden lo que les he revelado. Confíen en mí más que en cualquier médico, científico o líder gubernamental. Oren con fervor antes de tomar cualquier decisión y sepan que los amo tanto que les envié advertencias con antelación para que prepararan sus corazones. Quienes me buscan sinceramente recibirán claridad y valor para mantenerse firmes. Antes de poder responder o hacer preguntas, sentí que me arrastraban rápidamente de vuelta a la tierra. El jardín celestial donde estábamos desapareció y me encontré de nuevo atravesando el túnel de luz, pero esta vez en dirección opuesta. Lo último que oí fue la voz de Jesús resonando en los cielos, recordándome que debía contarles a todos lo que había visto antes de que llegara diciembre. De repente jadeé y abrí los ojos para encontrarme en una cama de hospital, rodeada de máquinas que pitaban y parpadeaban. Me dolía todo el cuerpo y apenas podía moverme, pero tenía la mente perfectamente despejada. Cada detalle de lo que Jesús me había mostrado estaba grabado en mi memoria como si acabara de suceder. Aún podía sentir la calidez de su toque en mis hombros y oír su voz instruyéndome a advertir a todos sobre la gran decepción que se avecinaba. Los médicos dijeron que estuve inconsciente casi 2 días completos, pero para mí fue como si hubiera pasado semanas en el cielo aprendiendo el mensaje más importante de mi vida. No entendían cómo sobrevivía a lesiones tan graves, ni por qué hablaba con tanta urgencia de cosas que parecían imposibles para sus mentes adultas y escépticas. Pero sé que lo que vi fue real, más real que cualquier cosa en este mundo físico. Mi madre estaba junto a mi cama cuando desperté, con el rostro surcado por las lágrimas y el cansancio. Al comenzar a relatar lo que había experimentado, vi en sus ojos la duda inicial, pero también un reconocimiento espiritual. Es una mujer de profunda fe que siempre ha enseñado que debemos estar atentos a las señales de los tiempos. Mientras continuaba relatando cada detalle de la visión, volvió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de reverencia y santo temor. Mi padre llegó poco después, y cuando mi madre le contó lo que había dicho, se quedó en silencio un buen rato. Como ingeniero, siempre había sido más escéptico con las experiencias espirituales, prefiriendo la evidencia concreta y la lógica. Pero después de escuchar mi relato completo, no pudo negar la especificidad y la coherencia de todo lo que describí. Admitió que algo en su interior confirmaba la verdad de lo que decía. En los días siguientes, mientras me recuperaba en el hospital, comencé a compartir mi experiencia con enfermeras, médicos, visitantes y cualquiera que quisiera escucharme. Las reacciones fueron muy diversas. Algunos adultos sonreían paternalistamente y lo atribuyeron todo a un sueño traumático. Otros se mostraron visiblemente incómodos y cambiaron de tema rápidamente. Pero también hubo quienes se llenaron de lágrimas al escuchar, como si el Espíritu Santo les confirmara en el corazón que mi mensaje era cierto. Una enfermera en particular, llamada April, se quedó a mi lado tras escuchar mi historia y me contó que había tenido un sueño perturbador la semana anterior. En el sueño vio a millones de personas haciendo fila para recibir algo que parecía una medicina, pero un ángel le dijo que no lo aceptara bajo ninguna circunstancia. Al despertar, el sueño fue tan vívido que lo anotó, pero no entendió su significado. Mi testimonio confirmó y explicó su experiencia y prometió que avisaría a su familia y amigos. Tras una semana en el hospital, finalmente me dieron de alta. Mis heridas físicas sanaban con una rapidez sorprendente, algo que intrigó a los médicos. Pero la herida más profunda era espiritual. La abrumadora responsabilidad de llevar un mensaje que él sabía que la mayoría rechazaría. Jesús me había elegido como su mensajero, pero no había prometido que sería fácil ni bien recibido. Cuando regresé a casa y a la escuela unas semanas después,
Me enfrenté a reacciones encontradas por parte de mis compañeros y profesores. Algunos amigos cercanos se tomaron en serio mi historia y prometieron orar y estar alerta. Otros se burlaron abiertamente de mí, llamándome loca o diciendo que lo había inventado todo para llamar la atención. Fue doloroso ser ridiculizada por personas a las que consideraba amigas, pero Jesús me había advertido que esto sucedería. Compartí mi testimonio en nuestra iglesia en cuanto tuve la oportunidad. Nuestro pastor, aunque inicialmente dudó, me permitió hablar durante un servicio vespertino. La respuesta fue dividida. Aproximadamente la mitad de la congregación recibió el mensaje con seriedad y se comprometió a orar y a permanecer vigilante. La otra mitad mostró un escepticismo cortés, elogiando mi sinceridad, pero claramente sin creer que algo tan específico pudiera suceder. Sin embargo, a medida que noviembre se convertía en diciembre, algo empezó a cambiar. Empezaron a circular noticias sobre una misteriosa enfermedad que emergía en zonas remotas de Asia. Inicialmente, la cobertura fue mínima, con solo breves menciones en sitios web de salud. Pero rápidamente, a medida que la enfermedad se propagaba a un ritmo alarmante, se convirtió en el principal titular de los canales de noticias de todo el mundo. Los síntomas eran aterradores. Fiebre alta, dificultad respiratoria grave, insuficiencia multiorgánica. La tasa de mortalidad era alarmantemente alta. En cuestión de días, la enfermedad se había propagado a docenas de países. En una semana, estaba presente en todos los continentes. El mundo entró en pánico cuando los sistemas de salud comenzaron a colapsar bajo el peso simultáneo de tantos pacientes graves. Fue entonces cuando las personas que habían escuchado mi testimonio empezaron a contactarme de nuevo. Algunos llamaban o me enviaban mensajes preguntándome si esto era lo que Jesús me había advertido. Otros se presentaban en mi casa, con el rostro desfigurado por el miedo, preguntando qué debían hacer. Comprendí que mi responsabilidad no era solo dar la advertencia, sino también ayudar a la gente a prepararse espiritualmente para lo que estaba por venir. Mi familia empezó a reunirse todas las noches para orar intensamente. Invitamos a otros creyentes que se tomaban el mensaje en serio. Nuestro pequeño grupo de oración creció de 5 personas a 20, luego a 50. Nos reuníamos en casa, en el sótano de la iglesia, donde quiera que encontráramos espacio. Orábamos por protección, discernimiento y valentía para permanecer fieles sin importar lo que viniera. Entonces, tal como Jesús me lo había mostrado, el 15 de diciembre sucedió. Todos los canales de televisión, todas las emisoras de radio, todas las plataformas en línea transmitieron simultáneamente la misma transmisión global. Líderes de las principales naciones se reunieron, una muestra sin precedentes de unidad internacional. Con rostros serios pero esperanzados, anunciaron que la comunidad científica mundial había logrado un milagro imposible. Vi la transmisión con mi familia, con el corazón latiendo con fuerza mientras cada detalle se desarrollaba exactamente como Jesús me lo había mostrado en la visión. El distinguido médico sostenía el pequeño frasco de pastillas plateadas. Explicó la revolucionaria nanotecnología que no solo curaría la enfermedad actual, sino que también otorgaría inmunidad permanente. La distribución gratuita a toda la humanidad comenzaría de inmediato y se completaría en 10 días. Las reacciones fueron exactamente las que había visto. Multitudes en las calles celebrando, redes sociales llenas de gratitud, líderes religiosos alabando la solución. Nuestro propio pastor envió un correo electrónico a toda la congregación esa noche, animando a todos a conseguir la medicina en cuanto estuviera disponible, citando versículos sobre amar al prójimo y proteger a los vulnerables. Me entristeció leer sus palabras bien intencionadas, pero profundamente equivocadas. Nuestro pequeño grupo de oración se reunió la noche siguiente, y la gravedad de la situación era palpable. Sabíamos que nos enfrentaríamos a una enorme presión social, posibles pérdidas de empleo, exclusión de espacios públicos e incluso persecución legal. Algunos miembros del grupo admitieron sentir un miedo abrumador, pero nos animamos mutuamente recordando la promesa de Jesús, que protegería completamente a quienes confían en Él sin reservas. En los días siguientes se instalaron centros de distribución en cada barrio. Las filas eran enormes, serpenteando por cuadras. Observé desde lejos cómo mis vecinos, compañeros de escuela y feligreses formaban la fila con entusiasmo, aliviados de finalmente tener acceso a la salvación prometida. Era angustioso saber lo que realmente estaba a punto de suceder, sin poder convencerlos. Mi escuela envió un aviso indicando que todos los estudiantes debían demostrar que habían recibido la sustancia para poder regresar a clases después de las vacaciones de verano. Mi hermana Emma, que solo tiene 12 años, lloró al enterarse de que la separarían de sus amigos. Fue uno de los momentos más difíciles para mi familia. Verla sufrir y saber que debíamos mantenernos fuertes incluso si eso significaba su aislamiento social.
Algunos de nuestros amigos y familiares cortaron por completo el contacto con nosotros. Tíos que nos querían mucho llamaban a mis padres irresponsables y peligrosos. Amigos con los que crecí jugando al cricket me bloquearon en las redes sociales. El pastor de nuestra iglesia nos pidió amablemente que dejáramos de compartir nuestras opiniones en la congregación, ya que estábamos causando división y confusión. Pero también presenciamos hermosos milagros de provisión y protección. Las familias de nuestro grupo de oración compartieron recursos, comida y dinero. Cuando mi padre perdió su trabajo por negarse a consumir la sustancia, otros 3 miembros del grupo juntaron su dinero para cubrir el alquiler. Cuando Emma necesitó útiles escolares para la educación en casa, otros padres contribuyeron con libros y otros materiales. Aproximadamente 2 semanas después de que comenzara la distribución de la sustancia, aparecieron los primeros síntomas. Las personas que habían recibido las pastillas de plata comenzaron a enfermarse de nuevo, no con la enfermedad original, sino con síntomas diferentes e igualmente graves. Los hospitales que habían empezado a vaciarse repentinamente volvieron a estar saturados. Los médicos estaban desconcertados porque estos nuevos síntomas no respondían a ningún tratamiento. Al principio, los medios de comunicación intentaron restar importancia a estos informes, calificándolos de casos aislados o reacciones alérgicas raras. Pero a medida que las cifras crecían exponencialmente, se hizo imposible ocultar la verdad. Millones de personas en todo el mundo morían, no por la enfermedad original, sino como consecuencia directa de la sustancia que supuestamente los salvaría. El horror y la confusión eran indescriptibles. Presencié el cumplimiento exacto de la visión que Jesús me había mostrado. Familias lloraban junto a las camas de hospital mientras sus seres queridos morían dolorosa e incomprensiblemente. Médicos y enfermeras trabajaron hasta el agotamiento, desesperados por encontrar la manera de revertir lo que estaba sucediendo. Pero no había cura, porque el daño no era solo físico, sino también espiritual e irreversible. Algunos moribundos clamaron a Jesús en sus últimos momentos, reconociendo que habían sido engañados y buscando perdón. Jesús me había mostrado que algunas de estas oraciones desesperadas y de último minuto recibirían misericordia, permitiendo que estas almas arrepentidas entraran al cielo a pesar de haber aceptado la sustancia. Pero muchos otros murieron aferrados a las mentiras, culpando a Dios por no protegerlos en lugar de reconocer que habían elegido confiar en la sabiduría humana por encima de la divina. A medida que diciembre se acercaba a su fin, antes de Navidad el mundo estaba irreconocible. La alegría habitual de las fiestas dio paso al duelo y la desesperación universales. Las tiendas decoradas con luces navideñas permanecieron cerradas. Se oían villancicos en ciudades desiertas. Era como si la tierra misma estuviera de luto por la pérdida de tantos de sus habitantes. Nuestro pequeño grupo de creyentes que se mantuvo fiel enfrentó desafíos diarios, pero también experimentó la presencia palpable de Jesús de maneras nunca antes conocidas. Nuestras oraciones fueron más poderosas. Nuestra fe, aunque constantemente puesta a prueba, se fortaleció. Fuimos testigos de provisiones milagrosas, personas que asistían a nuestras reuniones precisamente porque necesitaban escuchar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Vi a algunos de los que inicialmente se burlaron de mi testimonio regresar con súplicas desesperadas de ayuda. Algunos habían resistido la presión hasta el último momento y ahora buscaban confirmación de que habían tomado la decisión correcta. Otros habían perdido familiares por culpa de las sustancias y querían entender qué había sucedido realmente. Les compartí no solo la advertencia, sino también el mensaje de esperanza. Jesús regresaría pronto para rescatar a quienes permanecieran fieles. A través de esta experiencia aprendí que ser mensajero de Dios es tanto un privilegio como una carga. El peso de conocer verdades que otros rechazan es abrumador. Ver a personas que amas tomar decisiones que sabes que las destruirán es una angustia indescriptible. Pero también hay una profunda alegría al saber que estás cumpliendo un propósito divino, que tu vida tiene un significado eterno más allá de las preocupaciones temporales. Ahora, al escribir estas palabras compartiendo mi experiencia, siento la misma urgencia que sentí cuando Jesús me dio este mensaje por primera vez. Puede que diciembre ya haya pasado donde vives, o quizás aún esté por llegar. No sé exactamente cómo se desarrollará el tiempo en diferentes partes del mundo, pero sé que el patrón que Jesús me mostró se repetirá. Una crisis creada deliberadamente, una falsa solución ofrecida como salvación y una prueba de fe que revelará el verdadero estado del corazón de cada persona. La lección más importante que he aprendido es esta: cuando el mundo entero dice una cosa y Dios dice otra, debes elegir en quién confiar. La multitud casi siempre se equivoca en los momentos más cruciales de la historia. Los expertos, por muy cultos y bien intencionados que sean, pueden ser engañados o corrompidos.
Incluso los líderes religiosos sinceros pueden verse cegados por el miedo o la necesidad de aceptación social. Pero Jesús nunca miente, nunca engaña, nunca deja de proteger a quienes verdaderamente confían en Él. Me eligió a mí, un adolescente de 17 años sin credenciales ni autoridad especial, precisamente porque la sabiduría de este mundo considera a los necios y débiles como nosotros. Pero Dios elige a los necios del mundo para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Si estás leyendo esto y sientes una conmoción en tu espíritu, un reconocimiento de que hay verdad en este mensaje, incluso si tu mente racional se resiste, te pido que ores. Pídele a Jesús que confirme o refute lo que he compartido. Él prometió que quienes lo buscan sinceramente siempre lo encontrarán. No confíes ciegamente en mis palabras ni en las de nadie más, sino busca el rostro de Dios directamente y deja que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad. Para quienes ya han consumido la sustancia y ahora reconocen su error, quiero que sepan que Jesús aún puede alcanzarlos en su estado actual. Clamen a Él con total sinceridad, confiesen que fueron engañados, pidan perdón y misericordia. No puedo prometer que el daño físico se revertirá, pues he visto que los efectos fueron permanentes, pero su alma aún puede ser salvada si se arrepienten sinceramente y entregan completamente su vida a Cristo en sus últimos momentos. A quienes han resistido la presión y se han mantenido fieles, los animo a mantenerse fuertes. Los días venideros podrían traer pruebas aún mayores. La persecución contra los verdaderos creyentes probablemente aumentará a medida que nos acercamos al regreso de Jesús, pero Él ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. Toda provisión que necesiten llegará justo cuando la necesiten, incluso si parece imposible desde donde se encuentran ahora. Mi experiencia cercana a la muerte cambió radicalmente mi perspectiva sobre todo. La muerte ya no me atemoriza porque he visto lo que hay al otro lado. El sufrimiento en este mundo, por doloroso que sea temporalmente, es insignificante comparado con la gloria que se revelará. Las opiniones de la gente han perdido su poder sobre mí porque sé que solo un juicio importa, el de Jesús cuando me presente ante Él al final de mi vida terrenal. Sigo viviendo en Brisbane, ayudando a mi familia, apoyando a nuestro grupo de fieles creyentes y compartiendo mi testimonio con quien quiera escucharme. He vuelto a surfear, aunque ahora veo el océano de otra manera, como parte de la magnífica creación de Dios que señala su grandeza. Cada ola que tomo me recuerda su fidelidad, como trajo mi espíritu de vuelta desde ese lugar celestial para cumplir este propósito específico. Sé que muchos leerán esta historia y la descartarán como la fantasía de un adolescente traumatizado que intenta comprender un accidente casi fatal. No pasa nada. Jesús me advirtió que esto sucedería. No todos tienen oídos para oír ni ojos para ver. Pero para quienes reconocen la verdad cuando la encuentran, quienes sienten la confirmación del Espíritu Santo al leer estas palabras, oro para que tengan la valentía de actuar según lo que Dios les está revelando. El tiempo apremia. Las profecías bíblicas se cumplen a un ritmo acelerado. Las señales que Jesús nos mandó observar nos rodean. Guerras y rumores de guerras, terremotos en diversos lugares, plagas, un creciente engaño, el amor de muchos enfriándose. Todo apunta a que vivimos en los últimos días antes de su regreso. Este mensaje que traigo no es mío, sino suyo. Soy simplemente el mensajero, un instrumento imperfecto que Él eligió para sus propósitos. Lo comparto no para ganar seguidores ni forjarme una reputación, sino porque la obediencia a Jesús exige que proclame lo que Él me ha mostrado, sin importar las consecuencias. Si tan solo una persona se salva de consumir la sustancia engañosa gracias a este testimonio, todo el ridículo y el rechazo que he enfrentado habrán valido la pena. Concluyo con las últimas palabras que Jesús me dirigió antes de enviarme de regreso. Dijo que me amaba y que estaba orgulloso de mi disposición a dejarme usar por Él. Dijo que las recompensas aguardan en el cielo a quienes permanecen fieles ante las pruebas más difíciles. Y prometió que regresaría pronto para llevarse a su esposa, la iglesia que se ha mantenido pura y no ha transigido con el mundo. Que este mensaje te encuentre donde estás y te prepare para lo que está por venir. Que tengas ojos para ver a través de los engaños y oídos para escuchar la voz del buen pastor llamando a sus ovejas. Y cuando llegue la prueba, que elijas confiar en Jesús por encima de todo y en todos, cueste lo que cueste, porque al final solo una cosa importará: si permaneciste fiel a aquel que es fiel. Esta es mi experiencia, mi mensaje y mi testimonio de la verdad que Jesucristo me reveló cuando morí por unos minutos y fui llevado al cielo para recibir la advertencia más importante que compartiré en toda mi vida. ¡Qué historia tan increíble y transformadora! La Biblia nos recuerda en Romanos capítulo 12, versículo 2.
No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas gracias, Daniel, por compartir con nosotros esta experiencia tan profunda y urgente. Y a vosotros que nos habéis visto hasta el final, nuestro más sincero agradecimiento. Que las bendiciones del cielo estén sobre tu vida, tu hogar y tu fe. Nos vemos en el próximo video.